Está con nosotros el doctor Pablo Hidalgo, quien es médico cirujano general, es médico cirujano plástico y reconstructivo, es coordinador del servicio de cirugía plástica del posgrado doctor Carlos Bello de la Cruz Roja Venezolana, es adjunto del servicio del hospital Domingo Luciani, El Llanito, es presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial. Es miembro de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica y es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica. Doctor Pablo Hidalgo, sea usted bienvenido a nuestro congreso. En este momento puede usted habilitar su cámara, su micrófono y compartir la pantalla para la presentación. Bueno, muy buenas tardes. Estoy tratando de activar, pero no veo todavía. Puse compartir pantalla. Tengo por acá la charla. ¿Se ve la...? Así es, doctor. En este momento tenemos el visual. Perfecto. Lo que no logro es activar mi imagen. Al lado del Iniciar micrófono. video. Ajá. Vamos a ver. Perfecto, Ya. doctor. En este Ahí momento. estamos. Bienvenido. Bueno. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este evento. Solo tengo que hacer una mínima aclaración. Mi currículum que ustedes se dignaron en trabajando en Venezuela. Actualmente lo que soy es médico cirujano plástico del Hospital San Francisco del Seguro Social y mi práctica privada. Todas las anteriores dignidades tuve el honor de tenerlas mientras estuve en Caracas, Venezuela. Y bueno, ahora ya entrando en el asunto, porque es importante que aprovechemos el tiempo para ver hasta dónde avanzamos, yo propuse la realización de esta charla con un tema realmente interesante. Interesante porque he visto no solamente en el Ecuador, sino también en Venezuela y en algunos otros países, y comencé a revisar qué hay sobre el conocimiento del manejo de las heridas que llegan a la emergencia de los hospitales. Y hay muchas sorpresas, hay material como para revisar en donde se dice que las heridas agudas no son manejadas adecuadamente. Y eso vamos a tratar de explicar brevemente, y además vamos a tratar de ver que me está tapando la pantalla. Ahí estamos, perfecto. Entonces el tema es reparación de heridas agudas, repito, las que llegan a la emergencia de los hospitales. Bien. Comenzamos diciendo y haciéndonos la pregunta si las personas, los médicos o los estudiantes que están en los distintos hospitales saben o no suturar. Cuando yo doy el curso de manejo de heridas agudas, se hace esta pregunta. Este cuestionario no es mío, es tomado de una investigación española, pero se les pregunta a los asistentes si saben o no suturar. Y, oh sorpresa, la mayoría de muchachos, estudiantes, aseguran que, bueno, más o menos han hecho un curso, algo saben, pero no manejan a cabalidad el arte de suturar las heridas. Y si su respuesta es afirmativa, que muchos dicen que sí, la pregunta es ¿dónde aprendió a suturar? Y viene también la respuesta: generalmente aprendió con un interno, un compañero o un residente, siempre compañero del hospital, muy pocos o menos por un profesor y en cursos adecuados de formación, y muchos otros aprendieron en otras situaciones.
Pero algo que realmente llama la atención, muchos de ustedes conocen y saben, y se van a hacer la pregunta, es que ¿siguió usted la evolución del paciente después de la sutura? Siempre, algunas veces o nunca. El 90% contesta nunca, porque bueno, yo ya salí de la guardia, yo ya salí del hospital, se quedó a cargo de mis compañeros, otra persona es la que hace las curaciones de las heridas, una tercera es la que retira los puntos y la persona que realizó la sutura no sabe qué pasó con esa herida. Y este problema no es solamente un problema ecuatoriano. En áreas civilizadas, en Europa, por ejemplo, España tiene un problema serio, como ustedes ven en la gráfica. Tiene una formación no reglada del 67%, que es también nuestra realidad. O sea, aprendió de un compañero, de un interno, de un residente. Y el 7% de los médicos no ha recibido una formación de la realización de suturas. Y solamente un 26%, quiere decir que ni siquiera un 30%, menos de la tercera parte, recibe una formación reglada. Y de ahí que vemos que no se manejan adecuadamente la sutura de las heridas y el manejo de las heridas en general presentadas en las emergencias de los hospitales. Con toda esta revisión, se me ha ocurrido que es importante hablar de tips. He puesto el nombre, pero son tips previos al cierre de las heridas y después también hablamos un poco de tips en el manejo de las heridas. Esto conocemos en teoría todos, inclusive los muchachos, los estudiantes que conocen a la perfección, que hay ciertos puntos, ciertos cierres generales básicos previos a cierre las heridas, indiscutables. Permeabilidad de la vía aérea, detener sangrados, prevenir choque hipovolémico, estabilizar fractura torácica y movilizar miembros fracturados. Eso sabemos todos. Pero ¿qué pasa con la tensión de la herida aguda? Ahí yo hago a los estudiantes de mi hospital, e hice también a los estudiantes de los hospitales por donde pasé en Venezuela, y hay cosas que se desconoce y hay cosas que están en duda, hay cosas que no se tiene un consenso. Y vamos a analizar brevemente para ganar tiempo en relación a esto. Primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que lograr una hemostasia antes de que la herida sea tratada, sea lavada, sea debridada o se vaya a cerrar. Muchas veces, y esto es de todos los días, se comienza a limpiar una herida, a secar una herida, a poner algún antiséptico, a lavar esa herida y con un sangramiento abundante. Las normas actuales dicen que hay que lograr una hemostasia de los vasos importantes, de los vasos muy sangrantes. Controlar la hemostasia primero, antes que nada. Y si es un área muy dolorosa, pues se pone primero un poquito de anestesia, se controla los vasos y entonces si viene después la anestesia de la región. Y si no se obtiene una hemostasia rigurosa y adecuada, se formará un hematoma en la herida. Otro principio básico, el cuerpo necesitará después de la formación de los hematomas, un gran hematoma, pequeños hematomas o varios hematomas, para eliminar este hematoma antes que la herida se pueda reparar, exige un adicional esfuerzo grande en el paciente y la fase inflamatoria se exacerba antes de la separación. Después, la complicación más importante de las heridas es la infección, que si se llega a establecer, conduce a una ulterior destrucción de los tejidos, se altera la cicatrización, se retarda la cicatrización, hay aumento de fibrosis y el tejido cicatrizal es inadecuado, puede haber pérdida de función y producirse cicatrices inestéticas si hay una infección en una herida. Por tanto, lo primero que nosotros tenemos que hacer, resumiendo, es controlar la hemorragia y evitar la infección para procurar una cicatrización por primera intención, esto es, con algún medio de sutura o con algún medio de aproximación, como hay en la actualidad algunos. Además, no nos olvidemos nunca, a nuestros pacientes sufren mucho en nuestros hospitales,
que hay que promover la máxima analgesia y confort del paciente. Esto es importantísimo, que a veces nos olvidamos, pero hay que tratar de lograr eso. Uno siempre debe decir que hay que ponerse en el lado del paciente en el momento que va a ser atendido en una emergencia. Y después, lógicamente, con las mejores condiciones, recurramos a la forma y función de la zona afectada. Algo sobre el uso de antisépticos es importante. Hay heridas que necesariamente ameritan el uso de antisépticos. Si la herida no está muy contaminada, si la herida es relativamente limpia, lo mejor que existe es el lavado abundante, según el medio y según el sitio. En todo caso, un lavado con agua corriente, considerando, tomando en cuenta que esa agua es relativamente limpia, es potable, es excelente. Y después, mejor que eso, y eso se encuentra en todos los hospitales, es el suero fisiológico. Un lavado con abundante agua de una herida con suero fisiológico es magnífico. Y eso muchas veces no se cumple, muchísimas veces no se cumple. Además, he estado viendo en los últimos tiempos que en los hospitales, y me imagino que esa realidad debe repetirse en todos, al tratar una herida, una lesión, se hace la limpieza exclusivamente del área. Ejemplo, para aclarar. Si llega un paciente con una herida en el pulpejo del dedo índice de la mano izquierda, bueno, en la emergencia le lavan el dedo, si es que con mucha suerte todo el dedo índice. Error enorme. Cuando uno trata una herida debe hacer un lavado prolijo, profuso de toda el área. Si es una herida, un dedito, tiene que lavar abundantemente, adecuadamente toda la mano y cuidado si hasta el antebrazo. Igual criterio para todo el resto del cuerpo. Si es una herida en una ceja, no va a limpiar solamente la ceja, tiene que limpiar todo el rostro del paciente. Con agua, con suero, magnífico. Ahora, si es una herida potencialmente contaminada, hay en la actualidad antisépticos importantes. No hay unos mejores que otros, pero en todo caso, los básicos, el alcohol sigue utilizándose, es útil, es adecuado, actúa sobre bacterias gram positivas, gram negativas y virus. El inicio de la actividad es a los 2 minutos, no hay efecto residual. La acción frente a la materia orgánica no existe con el alcohol. Problemas desinflamable, es sumamente irritante y no se debe usar en heridas abiertas. La clorhexidina actualmente es el mejor antiséptico y si es que hay una sospecha de contaminación de la herida o la herida está sucia o la herida tiene fragmentos y sustancias, la clorhexidina es lo ideal. En nuestros hospitales, en el hospital seguro, había clorhexidina al 4 y al 2% y era una maravilla. Yo considero que eso favorecía en la evolución de las heridas. Tiene un gran espectro de acción, actúa sobre bacterias gram positivas, gram negativas, poras, hongos y virus. Actúa realmente rápido, se inicia a los 15 segundos y su efecto residual es de 6 horas. Tiene una acción frente a la materia orgánica activa, elimina, diluye, trata la materia orgánica. Es sumamente seguro en concentraciones menores al 4%, al mayores del 4%, puede producir cierto daño en los tejidos. Por eso es que la clorhexidina viene al 4 o al 2%. No es tóxico y no se han descrito contraindicaciones. Actualmente no tenemos clorhexidina en los hospitales. Lo que sí hay generalmente es povidona o iodopovidona o las soluciones iodadas, que también son buenos. La acción no es tan rápida al inicio de la actividad. El efecto residual es de 3 horas. No tiene acción sobre la materia orgánica. Retarda el crecimiento de los tejidos y de granulación. Por eso es que no es tan bueno como clorhexidina. Pero si no tenemos clorhexidina, es una buena opción para el manejo y limpieza de las heridas y la antisepsia de la herida, las soluciones iodadas. Produce una irritación cutánea y puede absorberse a nivel sistémico. Contraindicación en embarazo no se debe utilizar, en niños neonatos menos, en lactantes tampoco y en personas con alteraciones tiroideas tampoco, ¿no? Todavía
se puede utilizar el agua oxigenada. La oxigenada tiene ciertas ventajas, como también ciertas desventajas, pero es utilizada todavía para ciertos casos y es magnífico. Lo que sí ya no se utiliza son los mercuriocromo, las sales de ese tipo, el mertiolate y demás, ¿no? En todo caso, como resumen, la clorhexidina es un buen auxiliar para el manejo de las heridas agudas. Después, en la atención de la herida aguda, el material que se nota a simple vista debe ser retirado con la mano, con pinza, con bisturí, con cepillo. Después de eliminar el material extraño, se debe resecar todo el tejido no viable. Ojo, si es que el operador, si es que el médico o el estudiante tiene un criterio y tiene conocimiento para retirar, qué retirar y qué no retirar. De esta charla yo quisiera que quede una premisa, que a veces es más importante que saber no hacer que saber qué hacer. A veces es difícil y complicado practicar estos métodos durante la atención aguda de una herida. Y en ocasiones, con criterio, es mejor dejar un tejido dudoso en una herida y inspeccionarlo después de 24 horas, que puede ser la misma persona, o pedir auxilio a un especialista. Pero repitiendo y para hacer un apoyo mnemotécnico. El agua corriente es magnífica. Si es que no se tiene al momento o en el sitio solución o suero fisiológico, funciona muy bien, hace un buen trabajo de inicio el agua corriente. Ideal el suero fisiológico y mejor todavía si se utiliza el suero fisiológico a presión con un chorro y no lanzar toda una cantidad de suero fisiológico. Tengo mucha pelea y discusión en el hospital porque muchas veces echan las bolsas o los frascos de suero, hacen un hueco grandísimo y le echan para lavar rápido. No hay que lavar rápido, hay que tomarse su tiempo, hay que limpiar bien las heridas y luego de eliminar el material extraño y el tejido necrótico visible a simple vista es beneficioso apartar los desechos microscópicos. ¿Cómo se logra esto? Con la aplicación de solución salina o fisiológica a presión. Una aguja introducida en esas bolsas de suero y hacer presión para ir lavando con paciencia es magnífico para el manejo de las heridas. El suero es la única solución fácilmente disponible en los hospitales y ha demostrado ser no tóxica para los tejidos. En herida abierta no se usan muchas soluciones para limpieza, no se deben mezclar soluciones. A veces hay colegas o hay muchachos estudiantes que dicen, no, pero si le pongo un poco de yodo, un poco de clorhexidina, un poco de mejor, no. Es terapia de una sola sustancia, ¿no? Y puede en lugar, a ver, en la herida abierta no se usan muchas soluciones para limpieza y desinfección de la piel, ya que se puede dar lugar a daño tisular, interfiere con la curación, ¿no? Después de estos conceptos, ya podemos suturar. Te atreves a suturar. Ahí vienen algunos análisis. Vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Vamos bien. No se trata de colocar puntos. Se trata del arte de suturar. Imagino que sí se ve bien esa imagen, yo la veo muy clara, pero esa es una sutura, un punto colocado, pero en las peores condiciones. Quedaron detritos, quedó sucio en la herida. Claro, era un niñito, difícil colocar los puntos, eso sabemos todos. Pero o se sutura bien, o mejor no se sutura. En este caso, hubiera sido mejor una buena limpieza y una aproximación con alguno de los esparadrapos. El micropore, por ejemplo, magnífico. Pero ese punto de sutura no hace nada, no está haciendo nada. No significa nada, está mal puesto. Además es una seda gruesa colocada en la frente de un niño que no logró aproximar los bordes y son bordes irregulares y infructuosos que había que darle otro tratamiento. En relación a tipos de aproximación de sutura, usos, no hay suturas malas, hay mala técnica. Gente que dice que las grapas, por ejemplo, no, eso no sirve. No, el que no sirve es quien no sabe colocar unas grapas. En la imagen también vemos un desastre de resultado, porque para palma no debe utilizarse grapas. En otros sitios funciona y bien colocadas es un magnífico
magnífico medio de aproximación de las heridas y tienen muchas ventajas. Pero vienen otros conceptos y criterios. Vemos que en esta piel de esta paciente, una paciente mujer, cicatriza bien, pero esta cicatriz, yo debo decirlo, es hecha por un cirujano, un especialista. Y ahí hay casi todos los problemas que no debe hacerse en una sutura de tejidos. Ahora esperemos que al terminar esta charla nos llevemos un poco de conceptos básicos, absolutamente básicos, pero útiles, que a veces, y eso yo lo he comprobado, algunos especialistas no tienen el conocimiento básico que vamos a analizar. Después, para el manejo de las heridas, sí hay que tener criterios, sí hay que tener conceptos, sí hay que tener un conocimiento. Esta lesión, por ejemplo, está muy fácil, ¿no? Se estira, se pone punto, llega ese colgajito del medio y se puede aproximar. Ojo, pero ahí tenemos que analizar la forma, el trazo y la dirección de una herida. Si es que el segmento, no sé si se ve la flecha en este sitio. Si es que esto es proximal, es posible que logremos una mejor supervivencia de ese colgajo. Pero si es de trazo distal como el que estamos viendo aquí, el 50 o 60% de ese colgajito se va a necrosar. Y no es que tal vez, se va a necrosar. Entonces, en este caso, lo que quedaría es, si el operador, si la persona está en condiciones, tiene el conocimiento, resecar ese tejido que va a producir más daño que beneficio y de esa manera no tener un proceso mucho más largo de una necrosis del tejido superficial y posteriormente igual habrá que buscar una manera de reparación que estará limitada porque ya tiene una mucha fibrosis y un tejido necrótico y demás. Otra cosa importantísima que quiero que quede como algo de conocimiento de esta, yo a esto llamo el no inventar. Ese es un paciente que analizando bien, porque cuando vi al paciente no sabía qué es lo que estaba pasando ahí. Realmente no sabía qué es lo que pasa ahí. Bueno, el invento fue que hicieron una intradérmica con sutura de ácido poliglicólico y realmente me parece bien complicado lo que trataron de hacer ahí. El resultado malísimo, por supuesto. Después observamos que esa herida, después de limpiar, tenía varias suturas adentro, un bicril grueso y luego un nylon más delgado. Y de este procedimiento, lo único que podemos tener es un desastre. O sea, no inventar, es importante. El mismo paciente a nivel de labio también un desastre. Y a ese paciente tratamos, claro, ya estaba el tejido muy inflamado, muy irritado, muy maltratado, y el resultado no será ideal, pero retirar todo ese tejido y colocar unos puntos simples, pero bien colocados. En lesiones más severas, más importantes, más graves, más serias, definitivamente lo ideal es tener un criterio y manejar un conocimiento del tratamiento de las heridas. La primera fotografía no se ve muy bien, es una fotografía que no salió, pero es ilustrativa para ver estas lesiones, estas heridas tremendas en un niño, un muchacho, que bien manejado, bien colocado, bien puestas las suturas, se ve el posoperatorio a los 8 días y el posoperatorio a los 2 meses. Excelente resultado. Claro, también interviene la característica y la condición de la piel, la cicatrización del paciente, pero una herida bien manejada nos da buenos resultados. Si las lesiones son más grandes, más severas, también se necesita tener criterio. Y en los puntos de esta palma de mano de una lesión muy severa en que se hizo el tratamiento, no se ve de lo más bonitos, pero son unos puntos colocados adecuadamente en palma, que se toma tejido más amplio y para lograr un resultado como se ve en la imagen inferior izquierda, un resultado aceptable.
Después tenemos que analizar el trazo de las heridas. Es importante. Si las heridas, hay heridas favorables y desfavorables. Las heridas desfavorables van en contra de las líneas de tensión y relajación, que deben haber oído todos ustedes, son las líneas de Langers. Y según el trazo también obtenemos los resultados. Y en este caso es entre favorable y desfavorable, más favorable que desfavorable. Un buen manejo, unos buenos puntos de sutura deben dar un resultado adecuado. Ahora, analizando ya otros casos. Este no es unas heridas para tratarlas en ninguna de las emergencias de nuestros hospitales. Absurdo. Estas son heridas que deben ser manejadas y tratadas en quirófano, con todas las de ley, con todos los equipos materiales, suturas, insumos y criterio. Esta herida es una herida que debe ser lavada con abundantísimo suero fisiológico. Se debe, como hay detritos, sucio y demás, también utilizar alguna solución antiséptica, clorhexidina ideal, pero sobre todo el lavado. ¿Cuánto se debe lavar a este paciente todas sus heridas de cara? Por lo menos media hora. Y utilizar otros argumentos como un poco de cepillo y para retirar todos los tejidos inadecuados, material sucio y demás. Pero esto ya debe hacerlo un especialista. Si le encargamos a un muchacho, por más buena intención que sea y por más esfuerzo que haga, son heridas complicadas, difíciles, que deben ser manejadas por un especialista. Entonces, dentro del criterio y conocimiento, saber cuándo no realizar una sutura. En el postoperatorio inmediato, digamos, a los 4 o 5 días, vemos que se ha obtenido de esas lesiones tan severas un resultado adecuado y el paciente también, considerando que tenga buena cicatrización, que tenga buenas condiciones, que se maneje antibiótico-terapia para evitar la infección y complicación de las heridas, se puede obtener buenos resultados. Entonces, resumiendo, sí hay que tener conocimientos básicos para manejar heridas. Segundo, qué hacer y cuándo hacer también es importante, pero también es muy importante cuándo referir una herida. Tener el criterio como decir, no, esto no lo voy a hacer porque voy a hacer un daño, y eso saben ustedes, y el primum non nocere es lo primero que se debe hacer, es no causar daño al paciente. Entonces analicemos qué hacer. ¿Cuándo se debe derivar un paciente? Y eso no se toma mucho en cuenta. Se minimizan las heridas muchas veces en emergencia y se le manda al interno con todo el entusiasmo del mundo. Vaya, suture esa herida. Pero ahí debe haber ambiente adecuado, una carencia de disponibilidad de sitios adecuados para el manejo, tales como una sala de procedimientos o un pabellón, o falta de materiales, debe ser una razón suficiente para derivar al paciente. Después vienen los factores profesionales, que algo hablamos ya. La falta de experiencia necesaria para manejar heridas complicadas, sobre todo, es otro factor para no hacer un daño al paciente, sino referirlo a un especialista o a otro centro. Después, lesiones graves asociadas a patologías severas concomitantes tampoco deben ser minimizadas, hay que tratarlas adecuadamente. Después, los factores de la herida, heridas complicadas con pérdida de sustancia, heridas penetrantes, heridas con alto grado de contaminación, deben ser manejadas por un personal de emergencia. Aquí no nos vamos a detener mucho, pero es para que ustedes puedan analizar y evaluar la importancia de lavado. Ahí vemos, hay muchísimas esquemas de tratamiento, pero lo que importante aquí, lo que yo debo resaltar es que lo mínimo tiempo de lavado de una herida en una emergencia debe ser 10 minutos continuos. Y después, 15 minutos por cada hora que haya transcurrido la lesión. Eso quiere decir que en algunas heridas deberíamos lavar 1 hora o más. A lo mejor eso es una exageración, pero lo que quede de esta charla es que hay que limpiar mucho, lavar mucho, con mucho suero,
tomando toda la paciencia del mundo para poder lograr un buen resultado inicial antes de realizar la sutura. Importantísimo, y eso también hay un desconocimiento enorme que vamos a tratar de aclarar ahora. Hay una norma general, límite de tiempo ideal para realizar una sutura es de 6 horas. Esto es un dogma de la medicina que se mantuvo durante 100 años. Pero un tiempo superior a 6 horas obliga a cicatrización por segunda intención, salvo en zonas muy vascularizadas como cara, por el daño estético del cuero cabelludo que se puede retrasar hasta 12 o 24 horas. La explicación de todo el procedimiento será de vital importancia para el paciente, además del aporte de la seguridad que le vamos a dar. 6 horas, el dogma de la medicina. Esto ya no existe más. También se decía que la sutura de heridas con objetos limpios o afilados puede realizarse en cualquier momento, desde 12 horas hasta 18 horas. Y si es en el tronco o extremidades, otras consideraciones. Y ya se decía hace algún tiempo que el rango de tiempo ideal para el cierre depende de cada situación individual. Y el juicio clínico puede permitir un periodo de tiempo para la reparación primaria en ciertas situaciones. Puede extenderse hasta 20 horas desde el momento de la lesión. Bien, pero ha desaparecido el dogma del periodo de oro, que eran las famosas 6 horas. Muchos de ustedes deben conocer, pero este dogma loco se originó en una autoridad, un experto alemán, un médico, era Paul Leopold Friedrich, que en 1898 practicó heridas en los cerdos de Guinea, contaminó con basura y estiércol y estudió cuánto tiempo tardaba en infectarse. Y de esta forma estableció que 6 horas era el límite de tiempo que una herida en esas características se infecte. Y no lo cuestionaron en 100 años. Estudios serios en relación a este periodo de oro sí hay en la literatura. Ahora hay estudios importantes como por ejemplo un publicado en 2014 y 2016 después, ¿sí? 2014. Que el proceso de la atención de las heridas con la mejora de la descontaminación, el equipamiento para tratarlo, o sea, las sustancias que utilizamos, los antisépticos adecuados, el criterio, el lavado y el manejo ha terminado con el periodo de oro. Y estaríamos al fin de uno de los dogmas más arraigados de la medicina. Entonces, más importante que el tiempo es el tipo de lesión, es analizar la herida y es el criterio de qué realizar y cuándo realizar. Este es el artículo, si alguno de ustedes es curioso, y es el manejo de heridas traumáticas en el departamento de emergencia, la Academia de Medicina y Atención de Emergencia de la Ciudad Mundial de Emergencias, ¿no? Del WSS. Ahora, tipo de riesgo. Vamos a eso revisar más o menos rápido para entrar en contexto. Heridas de alto riesgo. Todavía esto de las 6 horas puede tener una consideración importante en relación a evolución. Más de 6 horas de evolución, heridas anfractuosas con una profundidad de más de 1 centímetro, con tejido no viable, con contaminante cuerpo extraño, saliva, tierra, abonos, productos de armas de fuego, quemaduras, son heridas que aumentan lógicamente el riesgo de infección y el riesgo de evolución. Las de bajo riesgo son aquellas con menos de 6 horas de evolución. Todavía usamos, pero no con el criterio ese de suturar o no suturar, sino para la evolución de las heridas. Y son producidas por cortes limpios, menos de 1 centímetro de profundidad, de fondo sangrante y sin presencia de cuerpo extraño. Bajo riesgo. Y una cantidad de situaciones entre los dos, ¿no? Y como cuidados posteriores, las curas se realizarán dependiendo de la evolución de la herida. Se le dan al paciente la recomendación acerca del cuidado de la herida, vigilancia, el tipo de apósito, presencia de fiebre, escalofrío, enrojecimiento de la zona, así como diferentes pautas de actuación. ¿Por qué es importante esto? Porque también los pacientes que nos llegan al Hospital San Francisco, a la clínica de herida, por complicaciones de las heridas, se le pregunta, ¿le dio alguna indicación el médico? No, me suturó, me dio antibiótico analgésico y me dijo que regrese en 8 días. Pero no le dijo cómo tiene que cuidarse, qué hacer. Y la mayoría de pacientes, les comento, no, me dio medicación, me curó, me suturó y me mandó por la casa y me dijo que regrese en 8 días. El tipo de riesgo.
¿Cuáles son heridas de alto riesgo y heridas de bajo riesgo? El trazo, la dirección también es importante. Esta lesión, por ejemplo, que observamos en la imagen, también es una sutura que a alguna persona con poca experiencia dice, no, llega, se puede suturar, sobra tejido, no hay pérdida de sustancia y seguro que esos colgajos que son de alto riesgo y de trazo inverso van a tener necrosis. Entonces, en ese caso, es el momento en el que la persona que recibe decir, no me voy a meter en esto, vamos a pedir auxilio o a alguien que sepa mejor la situación, ¿no? Igual, según las ideas, con la pérdida de sustancia y sin pérdida de sustancia. Si es una herida lineal sin pérdida de sustancia, el pronóstico es mejor, es más fácil. Esa sí puede, con los principios generales de manejo de las heridas, obtener un buen resultado. Si hay pérdida de sustancia, hay que saber el manejo, hay que buscar otras opciones, ¿no? Igual un caso como ejemplo, una herida fácil de suturar relativamente, es enfrente, pero tiene trazo inverso. Entonces, muy factible que en la mitad de ese colgajo vaya a tener una necrosis. Necesita que haya una persona que realice una plastia de esa herida para obtener un buen resultado. Esta vimos antes, ¿no? Y las heridas con pérdida de sustancia también hay que tener consideraciones importantes. Consideraciones para esto. Bien, vamos bien con el tiempo. Las pérdidas de sustancia tienen que ser manejadas adecuadamente. Importante, algo que desconoce mucha gente, que muchas veces me preguntan los residentes, ¿qué son las pérdidas de sustancia, por ejemplo? Esto a muchos estudiantes, inclusive médicos, especialistas y todo, le provoca suturar ese pedacito de pabellón auricular. Se va a perder. ¿En qué porcentaje? En 100%. Ahí hay que hacer otras artimañas, como por ejemplo, el poner como injerto la piel, podría ser una opción, y enterrar el cartílago para a posteriori realizar la reconstrucción. Las complicaciones del mal manejo de estos es que puede haber una pericondritis, puede haber queloides y las deformidades, ¿no? Entonces, preferible, primero, no provocar más daño que el inicial y segundo, los cartílagos hay que preservarlos, el enterramiento del cartílago, eso de suturar ahí, si es que no se va a hacer un colgajo inmediato para cubrir, es mejor hacer un banco de cartílago en una región de cuero cabelludo o del cuello del paciente para en un posterior procedimiento manejarla adecuadamente. Hablamos ya de herida de alto riesgo, vamos a acelerar un poquito, si no, no va. Importantísimo, muchos de ustedes saben, sin embargo, no lo manejan a cabalidad. No es tan sencillo las líneas de Langers, que también no son las mismas las líneas de tensión y relajación. Las líneas de Langers son líneas que están dadas por características de la piel y su flexibilidad y relación de fibras elásticas con fibras colágenas, mientras que las TRSL, líneas de tensión y relajación, están dadas por áreas de flexión del cuerpo. Cuando yo hice el posgrado, lo primero que me dijeron, el posgrado de cirugía plástica, es que tiene que tener una polla, un esquemita en la cartera de las líneas de Langers, sobre todo para el manejo de líneas en la cara. Y eso ayuda mucho al manejo y reconstrucción de las heridas. Importantísimo. Vamos al trayecto desfavorable. Se puede compensar de alguna manera un trayecto desfavorable haciendo una adecuada sutura, colocando los puntos adecuadamente. Ya vamos a ver las características, muchos de ustedes saben, pero otros no se han enterado, no han tomado en cuenta y si no, no se vería tantas suturas mal realizadas en el público, en la gente, en los pacientes. Favorable, por ejemplo, a pesar de que se ve dramática esa herida en esa ceja de ese niño, que va hasta hueso, pero es favorable y esa, bien colocados los puntitos, tendrá una evolución satisfactoria, ¿no? Igual, ideas que van en relación a las líneas del ángel, el resultado será bueno. Se coloque la sutura adecuadamente y dará un mejor resultado que una herida desfavorable, combinada, ¿no? Favorable a nivel de párpado y desfavorable superior. Pero también hay que realizar un buen manejo.
En recién nacido, rápidamente una consideración. En neonatología muchas veces me dicen, cuando hay herida en niños, que es más frecuente de lo que yo me imaginaba. Y muchas veces son heridas durante la realización de la cesárea. Siempre hay que suturarlas. Ahí inventan las enfermeras a veces, o médicos inclusive, ponerles o solamente micropore o colocarles hasta la cascarita del huevo, que eso es una maravilla. Pero he visto resultados posteriores muy deficientes y es preferible colocar unos puntitos, dos puntitos, o mixto, colocar los puntitos y después sí colocar el adhesivo microporoso, ¿no? En áreas críticas, tomar todo el tiempo del mundo para afrontar adecuadamente los bordes. En orificios como la nariz, como la boca, como el párpado, tomarse el tiempo suficiente para colocar adecuadamente los puntos y no deformar la herida. Un poquito de experiencia. No nos olvidemos de las líneas de Langers. Y puntos claves. La exploración y valoración la realizaremos con buena iluminación. No puede en un cuarto oscuro de atención evaluar una herida, para peor todavía realizar una sutura. La presencia de la hemorragia, la localización, la forma, extensión y longitud de la herida, los bordes y profundidad son importantes, hay que tomar en cuenta. Hay también unas pollitas de clasificación, porque otra cosa que vemos los cirujanos plásticos, cuando describen una lesión, una herida, no logra entender qué es lo que está diciendo, que no logra entender, pero con un esquema de este tipo, hablando de heridas longitudinales, transversas, oblicuas, espiroideas, en base a la forma lineales, curvas, en colgajo, estrelladas, al describir en la historia clínica, quien lee puede tener idea de cómo fue esa herida, porque después lo que tiene es una cicatriz, defectuosa o adecuada o buena, pero es importantísimo la descripción de una herida en la historia clínica. Bien, ahora sí llegamos a algo trascendental que yo les llamo la atención para que tomen en cuenta. Es absolutamente sencillo. Esto se llama: las heridas suturales, las puntas deben ejercer la misma tensión entre los bordes de la herida y entre la superficie y el fondo de esta. ¿Qué significa? Estas son las famosísimas reglas de las ES. Si tomamos en cuenta estas tres cositas, ya tenemos el 80% del éxito en el manejo de unas heridas. Y la sutura debe ser equilibrada, primera E, equidistante, segunda E, y equipenetrante. ¿Esto qué significa? Que debe tener la misma distancia entre un punto y otro, que debe haber la misma distancia entre el ingreso y la salida de la sutura, y equipenetrante también, que no debe ser ni muy superficial ni muy profunda, y peor todavía, profunda en un lado y superficial en el otro. O sea, la regla de las es simetría. Si se logra una simetría en las heridas, se logrará un mejor resultado. Después también es de consideración que tiene relación con estas tres es, que vamos a repetirlas para que ustedes lo fijen y se acuerden. Equilibrada, equidistante y equipenetrante. Si es equilibrada, equidistante y equipenetrante, tiene ya todas las de ganar. Pero ¿qué pasa en la fotografía del lado izquierdo? Mucha tensión. Entonces eso también es importante, no realizar muchísima tensión en las heridas. Y otro problema de esa herida: nunca, nunca, nunca dejar los nudos en el trayecto de la herida. Deben ser colocados a un lado. El lado derecho ya están colocados a un lado, pero son totalmente irregulares, no son equidistantes, no son adecuadas. Parece que equipenetrantes sí, pero se producen alteraciones de la tensión y problemas en la evolución y cicatrización si es que no están colocadas regularmente. Entonces, ya concretando y resumiendo, las suturas deben ser tan profundas como anchas. Es difícil, pero se puede tratar de hacerlo, y mientras mejor resultado logremos, es mejor la posibilidad de evolución y buena, ¿no? Entonces deben ser equilibradas,
equipenetrantes y equidistantes. Si la sutura está muy superficial al inicio y muy profunda, se produce eversión de los tejidos. Peor todavía si los bordes están mal encarados y no hacer nudos sobre la herida. Todo eso hacemos. Pero con que quedemos ahora. Aquí tenemos, ¿no? Si es que fue muy poca la toma de tejido a un lado, aunque sea equipenetrante y aunque sea a la misma distancia, se producirá una depresión. Este es el resultado de la herida del lado derecho. Inadecuada la toma de los puntos. Si los puntos están equilibrados, cuadrados en el área, se obtiene un mejor resultado. Principios generales. Conseguir una buena evolución de los bordes. La aguja se introducirá formando un ángulo de 90 grados. A veces el muchacho me dice, ay, doctor, pero bueno, a lo mejor no va a lograr los 90 grados, pero trate de que ese ideal se cumpla en la mayor posibilidad. Y realizando, claro, esa es la teoría de la punta, realizando un movimiento de pronosupinación. Cerrar por planos las heridas, en el caso de que existan espacios muertos, cerrar los espacios muertos. Aquí en el lado derecho observamos cómo se debe hacer la colocación del punto de tal manera que exista más tejido en la profundidad que en la superficie y de esa manera se asegura la ligera eversión de los bordes. Si hacemos al revés, más tejido en la superficie que en la profundidad, se hunde la herida. Pautas básicas del tratamiento. Priorizar el tratamiento de las lesiones, decidir el momento oportuno para cierre las heridas, pérdida tisular importante, aseo quirúrgico o cierre diferido. No deben cerrarse de inmediato si se considera como, por ejemplo, cuando hay heridas de mucha tensión, el famoso síndrome compartimental, que muchas veces lo realizan. Aparentemente a gran tensión cierra y se produce el cierre, es el desastre porque aparte de que puede haber una lesión severísima de un miembro, va a haber dehiscencia de suturas y todos los problemas que ello conlleva. Si las heridas son sucias, es mejor hacer un cierre de segunda intención, un cierre diferido, pero siempre aseo prolijo y afrontamiento mínimo, ¿no? A veces es necesario empaquetar las heridas, también es importante. Otro recordatorio, no existen suturas malas, sino mal manejo de las mismas. Acá, por ejemplo, está relativamente bien, pero el manejo del área central es inadecuado. Se podía hacer mucho mejor. A lo mejor falta de experiencia, pero este punto de Vinelli aproxima estos bordes que se ven en la parte superior, ¿no? Son técnicas, hay que saber, hay que revisar la teoría, hay que revisar qué es lo que se puede hacer, hay que ver qué punto se debe colocar en cada una de las lesiones para obtener buenos resultados. Hay artificios, se puede lograr resultados excelentes con pequeños cambios, con conocimiento, con el manejo de no más de 6, 7 variantes de puntos. Las suturas longitudinales también son importantes y en este caso, por ejemplo, si se pone a suturar esta lesión tremenda de una rebanadora de alimentos, es absolutamente absurdo, se demoraría como 10 horas o más tal vez en sutura si hace puntos longitudinales como los que se ve en el extremo inferior derecho para tratar el manejo de estas lesiones, ¿no? Otras heridas con bordes irregulares y todo eso. Ese es el caso en los que el paciente debe ser manejado por un especialista y el estudiante o el residente o el médico sin mayor experiencia debe tener la interés y el conocimiento de decir, mire, no le voy a hacer daño, necesitamos manejar esto por una especialidad. Acordarse siempre que lo mejor que se puede hacer es poner puntos para cerrar dermis profunda o cavidades, porque si no se va a formar una colección que puede ser seroma, hematoma y el resultado va a ser muy malo y muy pobre. Ideal realizar talleres de manejo de heridas y no experimentar con
con los pacientes, pero eso es una opción. Después, en los manejos, en los talleres, en los países de primer mundo, el médico o el estudiante no puede tocar ni soñar en tocar a un paciente en la emergencia o para suturar si es que no ha realizado un entrenamiento adecuado. En nuestros países a veces aprendemos con nuestros pacientes, pero por lo menos para realizar este aprendizaje busquemos información, tratemos de aprender, tratemos de tener los conocimientos básicos para lograr un resultado mejor y no producir daño a nuestros pacientes. En fin, las suturas deben manejarse como algo de las cosas que hemos dicho. Para aprender tendríamos que tener varias sesiones y varias charlas, como los cursos que yo siempre propongo que se dé a los estudiantes que están iniciando en la actividad en los hospitales, para que tengan conocimiento. Y sin entrar en más detalles y cumpliendo con el tiempo estipulado, les agradezco su atención y espero haber sido de utilidad algunos conceptos o los tips que yo llamo para mejorar un poco el criterio de manejo de las heridas agudas. Muchísimas gracias. Doctor Hidalgo, buenas noches. Muchísimas gracias por su exposición, por toda la información que nos ha sabido compartir. En cuanto a las preguntas, una de ellas sería un poco específica. Por ejemplo, tenemos un paciente que presenta una herida por una mordedura de un animal, una mordedura de perro, digamos. En ese caso, a veces se manejan unos criterios un poco diferenciados, al menos en este caso específico, sí, hacer un cierre inicial o hacer un cierre diferido. ¿Cuál sería las consideraciones a tener en cuenta, priorizando criterios estéticos o demás? Ya, en relación a las heridas, ya en muchos de los artículos publicados actualmente, antes era otro dogma de la medicina. Herida de perro no cerrar, herida de animal no cerrar, siempre por segunda intención. Pero ¿qué pasa con heridas en rostro, en niños o en adultos que se les cierra por segunda intención y no se colocan puntos de sutura? El resultado y la evolución es tétrica, es terrible y difícilmente después, haciendo todas las técnicas y todo el armamentario del cirujano plástico, no se logra una reconstrucción. ¿Cuál es la característica? Un poco uno de los cuadros que presenté, lavado abundante. Y claro, sobre todo en características como esta, como heridas de rostro, y peor si son en niños, lave y lave y lave y lave y no ponga puntos de sutura tan próximos, pero hay que tratar de estabilizar esas heridas para que si es que queda un segundo o tercer procedimiento, no haya una deformidad tan grande. Entonces, actualmente, y eso no lo digo yo, eso lo dicen los grandes centros de manejo de heridas, sí se deben suturar las heridas por mordedura. Otra situación es, y muy frecuente en miembros inferiores, en extremidades, en donde sí se puede tener una conducta un poco más conservadora, porque además estas lesiones de miembros inferiores a veces producen, tienen características que va a producirse necrosis de los tejidos y demás. Pero el mismo criterio, lavado y lavado y lavado, si es necesario antisépticos, y realizar sutura, puntos de aproximación, no cerrar completamente. Pero eso, el criterio anterior de dejar abiertas las heridas por mordedura, sea de perro o mordedura humana o mordedura lo que fuera, ya no se lo mantiene. Listo, doctor. Muchas gracias. Otra de las preguntas del doctor Michael Villasís es, estando en el área rural, por ejemplo, a 2 a 4 horas de un hospital, ¿cómo se procede con el manejo de las heridas irregulares? Ya que se ha mencionado que eso es de preferencia manejo por un especialista. Bien, como todo en la medicina, no hay una regla absoluta, ¿no? Hay que considerar que tan alejado está de un centro primario de salud o lo que sea, pero igual ahí es el criterio de no hacer daño.
Si el médico rural, por ejemplo, tiene algo de criterio, ha manejado un poco más de heridas, tiene un poquito más de experiencia, puede hacer un poco más. Si no tiene el conocimiento adecuado, es menor daño posible. Puntos de aproximación, colocar ambiente húmedo siempre, la herida húmeda puede aguantar un poco mayor tiempo hasta llegar a un centro, y si es muy lejano y no puede llegar a un centro, manejar la herida con estos criterios que hemos dicho ahora y tratar de evitar la infección, evitar hematomas y manejarlo de la manera más conservadora. Listo, doctor. Muchas gracias. Otra de las preguntas, el doctor Paul Moreno. En primer lugar, felicitando por su exposición. Y Muchas la pregunta gracias. sería, ¿cuáles pueden ser los criterios para referir a una especialidad una herida que ya se ve en un segundo momento, una herida que no ha cicatrizado adecuadamente o que no fue bien manejada? A ver si entendí bien la pregunta. Al tener una herida que o bien no estuvo manejada adecuadamente o bien tuvo algún problema, lógicamente que debería manejar una persona con experiencia, pues, a un especialista, porque de lo contrario, lo peor que puede pasar en ese momento, eso vemos en las clínicas de herida, es esperar a que se humanice, se acomode. No se acomoda, la herida que están mal, sea por la gravedad de las mismas o sea por un mal manejo, no se acomoda, siempre tiene un resultado inadecuado. Entonces deben buscarse las maneras, hay muchísimas cosas que se pueden hacer con las heridas para mejorarlas, no lo que muchos de nuestros pacientes creen, que van al cirujano plástico y dicen, doctor, vengo a que me borre la herida. Las heridas no se borran nunca, se las puede disimular, se las puede mejorar, pero sí hay que hacer algo con las heridas inadecuadas o mal manejadas o maltratadas, que eso es lo que estamos haciendo en los centros que tenemos de manejo de heridas a nivel de hospitalario, ¿no? Listo, doctor. Y una última pregunta sería, Con gusto. además de una buena técnica quirúrgica, ¿cuáles son los elementos agregados que pueden aplicarse en un paciente para conseguir unos mejores resultados estéticos? Hablemos de un paciente pediátrico, hablemos de heridas en rostro, ¿cuáles son los cuidados, cuáles son las medidas en ese momento que se pueden aplicar y en el mantenimiento, en el seguimiento para poder mejorar los resultados? Bien. Ahí necesariamente tengo que decir algunas cosas que no sé si debería o no. En nuestros hospitales no hay los elementos necesarios, a veces ni siquiera en suturas, a veces en instrumental. Yo muchas veces tengo que realizar procedimientos con instrumental inadecuado, o sea, heridas en niños pequeñitas y todo eso, en donde no hay un microadson, donde no hay portagujas pequeñitos. Esas son características que mejoran pues el resultado de la manejo de las heridas, ¿no? Buen instrumental, buen material de sutura, pero eso es una realidad. Desgraciadamente en otros centros, en privado, hay esos medios y el resultado es mejor. Ahora tenemos que tratar por sobre todas las cosas de que sea el paciente tratado en cualquier medio obtenga el mejor resultado. Y hay una suma también de ciertas condiciones y manejo y todo eso de cómo se va obteniendo un mejor resultado, ¿no? Combinación de técnicas, mucho, a veces, aparte de la sutura, es necesario, a veces se sutura, se pone pegas, se pone adhesivos especiales de diferente tipo, presión local, en fin, no es solamente la sutura, que lo que ahora revisamos que debe ser bien realizada con parámetros importantes, que eso ya da un buen resultado, pero hay una serie de pequeñas cositas que sumadas dan un mejor resultado. Listo, doctor. Quedamos todos los presentes agradecidos por el tiempo y el conocimiento que nos ha sabido brindar el día de hoy. No, Muchísimas gracias gracias, a doctor. ustedes por escucharme y un gusto transmitir los conocimientos que yo pueda compartir y muchísimas gracias nuevamente.